Bienvenidos a este mensaje dominical de la Iglesia Bautista El Alba, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. Probablemente una de las cosas más desesperantes para mucha gente en este tiempo de pandemia es la incertidumbre. El simplemente no saber qué es lo que va a suceder. La incertidumbre crea inquietud en donde nuestras mentes y sentimientos parecieran estar fuera de control. La inquietud nos hace sentirnos inseguros. Inseguros en nuestra integridad física, inseguros en salir de casa, inseguros en nuestras relaciones personales. Como si todo lo que conocemos no es como pensamos. La inseguridad da lugar al temor y el temor a la desesperación. Dios no ha querido que sintamos inseguridad. En Salmo capítulo 46, versículo 10 dice la Biblia: Estad quietos y conoced que soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios no desea que tengamos temor. Dios desea que vivamos vidas de paz y de tranquilidad. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice la Biblia: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ser salvo por la gracia de Dios no nos da un espíritu débil de temor, sino Dios nos da un espíritu de poder. Dios nos da un espíritu de amor. Dios nos da un espíritu de dominio propio para controlar nuestras incertidumbres, inseguridades, temores y desesperanzas. Nuestra quietud no viene del mundo, ni de la sociedad, ni de la educación. Nuestra quietud la recibimos de Dios en su poder. Nuestra quietud la recibimos de Dios en su amor. Dios nos provee de este dominio propio requerido para vivir sin temor y tranquilos. Dios nos provee de su espíritu para vivir la vida con certidumbre y con confianza. En nuestro texto de hoy, en Primera de Juan, vemos que Dios asegura ciertas cosas en la vida del creyente que nos permite estar seguros en Él. Primeramente podemos ver en nuestro texto que Dios nos da la certeza de la vida eterna. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 dice la Biblia: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Podemos nosotros estar confiados en la seguridad de la vida eterna que Dios nos da bajo una sola condición, dice el texto: creer en el nombre del Hijo de Dios. Es liberante para nosotros que Dios nos conceda la vida eterna. Es liberante para nosotros que Dios condicione la vida eterna a las cosas que nosotros no podemos hacer. No depende de nuestra bondad ni de nuestra educación. Dios no condiciona la vida eterna a nuestro estatus social ni a nuestro nivel de educación. Dios dice simplemente que con creer en Jesucristo tenemos vida eterna. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, dice la Biblia: No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La vida eterna significa estar eternamente en el cielo con Dios. Esto es un mensaje de confort y de liberación, porque la vida eterna no depende de mí. Es liberante porque yo soy pecador y nada puedo hacer para quitar uno solo de mis pecados. Jesús nos da perdón cuando creemos en Él. Perdón que recibimos por arrepentimiento y fe nos provee el poder de estar en la presencia de Dios y ser partícipes de la vida eterna en Cristo Jesús. Segundamente nos dice nuestro texto hoy que Dios nos asegura escuchar nuestras oraciones. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 dice la Biblia: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios nos da la certeza de escuchar nuestras plegarias. Dios nos da la certeza
de responder a nuestras oraciones, bajo la única condición de pedir según su voluntad. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. El trono de gracia de Dios está abierto, pero es una falacia crítica pensar que Dios nos concederá lo que está fuera de su voluntad. Dios no concede peticiones que llevan al mal. No esperaríamos que un Dios justo nos concediera el pecado. No podemos pedirle a Dios el mal para otros y esperar que Él lo haga una realidad. Tampoco podemos esperar que Dios nos conceda deseos que nacen de nuestras propias concupiscencias y que llevan a nuestra propia destrucción, porque sería contrario a su voluntad. Dios nos ama y tiene lo mejor para nosotros. En 1903, W. Jacobs escribe una historia que se llama La pata del mono. Y en esta historia había una pata de mono que podía conceder 3 deseos. Primeramente le pide él 200 libras esterlinas, pero lo recibe solamente ante la horrible muerte de su hijo en el campo de batalla. Consecuentemente pide que su hijo, que murió de forma horrible en el campo de batalla, viva de nuevo. Pero él vuelve a este mundo en el estado destruido, con un cuerpo destruido con el que falleció. Y finalmente, el último deseo, pida que muera de nuevo, porque su condición era tan deplorable y horrible. Ahora, esta es una historia fantástica de ficción, pero nos ilustra cómo es que Dios concede plegarias solo cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. No para hacernos daño, no para causarnos complicaciones en el futuro, sino para ayudarnos a ser mejores cristianos y recibir Él la honra y la gloria en nuestras vidas. Nos los concede porque Él nos ama. Dios concede conforme a su voluntad, porque no nos dará cosas que nos lleven a nuestra destrucción. Pero cuando pedimos de acuerdo con su voluntad, tenemos la certidumbre que nos escucha y que nos responde. Orar conforme a la voluntad de Dios significa también la confesión de pecados. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en arrepentimiento, pidiendo de acuerdo a su voluntad, Él escucha nuestras oraciones y Él nos concede nuestras plegarias. También en Dios tenemos la certeza, la seguridad de la victoria sobre el pecado y la protección del maligno. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 18, que en nuestro texto dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Dios nos da su perdón y poder para vencer la tentación. Claro está que todos somos pecadores, pero el que ha nacido de Dios por fe en Jesucristo no practica el pecado. No es la práctica de nuestra vida desear ni hacer el mal, sino buscar la santidad de Dios. Dios nos da la certeza de su protección en contra del maligno. Y Dios no nos toca el maligno, dice la palabra de Dios. También Dios nos da la certeza de que pertenecemos a Dios, de que somos sus hijos. En 1 de Juan, nuestro texto, otra vez, el versículo 19 nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Saber que somos de Dios nos da confianza de vivir dignamente y sin temor. La gente se afilia a muchas cosas que les da falsa seguridad en el mundo. Dirían las personas: yo soy de este o yo soy de aquel. Yo estoy con estos o yo estoy con aquellos. Y sienten que de alguna manera esto les da protección. Los hombres nos van a fallar. Y muchas veces ni siquiera les importa nuestra existencia, mucho menos nuestro bienestar personal. Lo mejor que podemos es ser de Dios.
En Mateo capítulo 6, versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios se preocupa por nosotros. Dios es santo. Él tiene todo poder. Dios nos ama, Dios nos protege y Dios no nos puede fallar. Nuestro texto finalmente nos asegura que Cristo es el Dios verdadero. Nuestra primera de Juan capítulo 5 versículos 20 y 21, continuando el texto, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Jesucristo nos provee de salvación en su venida. Jesús vino al mundo y nació en un pesebre y vivió una vida santa sin pecado y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó para que creyendo en Él tengamos perdón de pecados y vida eterna. No solo esto, sino que Jesucristo provee entendimiento, dice la Biblia, para saber que Jesús es el Hijo de Dios. Dios obra a través de la inteligencia que Él nos ha dado para muchas cosas en este mundo. Dios obra a través de la inteligencia de los hombres para diagnosticar y sanar enfermedades. Dios obra a través de la inteligencia de los hombres para construir una sociedad donde podemos nosotros vivir en confort y con cierta comodidad y lujos. Dios obra a través de nuestra inteligencia para entender su verdad y saber con certeza que Él es el Hijo de Dios. Nos asegura que Él es el verdadero y único Dios. Nos asegura que Él nos da vida eterna. Los que creemos en Jesús como Salvador tenemos mucha confianza y muchas certezas como descritas en este texto de 1 de Juan capítulo 5. Podemos saber nosotros y estar seguros de que Dios nos escucha. Podemos tener la certeza, nos dice Dios, que Dios nos responde. Podemos estar seguros que Dios nos ama y nos protege. Podemos estar seguros que Dios nos quita el temor. Podemos tener la certeza de que Dios nos da protección del maligno. Dios nos da vida eterna. Dios nos da confianza de saber que Jesús es Dios y que en Él hay salvación. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio de compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos das certeza en nuestras vidas para vencer la incertidumbre, para vencer la inseguridad en nuestras vidas y para vivir vidas confiadas en ti. Y si hay alguna persona en esta mañana que no conoce a Cristo como su Salvador, Cristo te está llamando. Cristo te está llamando al arrepentimiento. Cristo te está llamando a que puedas tener certeza y seguridad en Él. Cristo te está llamando al perdón y a la vida eterna. Cree en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, dice la Biblia, y serás salvo. Y las certezas que los cristianos tenemos también serán suyos. Dios les bendiga.